Hay cosas que sí no son inventos, Domínguez Brito, usted que ha sido, que maneja el tema. Perdón, es que tu progreso es ahí. Amén. El tema de lo que hablábamos, del estilo de allanamientos, nosotros podemos inventar mucho, pero aprovechar toda su experiencia en este sentido. Dicen los abogados de Hugo Veras que se le violó el proceso. Ella dice, Laura Acosta, no pedimos que nos inviten a un café ni nos avisen del allanamiento, pero no le dejaron subir, el fiscal no daba la cara, decía ella, el actuante. ¿Cómo podemos interpretar esto desde la experiencia que usted tuvo? Mira, los casos de corrupción tienen diferentes variables que podemos perder la perspectiva. Yo hace poco dije que este gobierno nace o nada básicamente en pus, como un nadador en una piscina de pus. En este gobierno del PRM están tapando muchos casos de corrupción. En cada dependencia pública hay escándalos que están siendo escondidos como se esconde la basura debajo de la alfombra. Y esa corrupción que hoy impera en muchos estamentos del Estado, tarde o temprano va a salir a relucir. Este caso era inevitable que saliera y que explotara. ¿Por qué? Porque se producen presiones, se producen chantajes, se producen informaciones muy contradictorias, temas que van desde la seguridad nacional hasta las libertades individuales, hasta la privacidad. Todo eso se va mezclando y al final es muy difícil de tapar y las cosas van saliendo. Mi mayor preocupación en este caso es que no es más que uno que sale de los tantos ocultados en este gobierno. Esta es la hora que no sabemos nada de los escándalos del Ministerio de Educación. Esta es la hora que no sabemos nada de lo que realmente había detrás en el impostón. Esta es la hora que no sabemos nada de lo que realmente hubo detrás en aquellos casos de la lotería. Esta es la hora que no sabemos nada de la compra del carbón de Punta Catalina, en la cual hubo contrataciones para que sea a través del método de subasta invertida y se estableció un sistema de compra directo con Colombia. Esta es la hora que el contrato de Aerodón, que tú hiciste referencia, que en tan solo 2 meses se aprobó una ley en un nivel de rapidez que nadie comprende, para luego con esa ley redactar un contrato a todas luces manejado por algún tipo de lobby donde alguien tuvo que obtener mucho dinero. Doctor, Entonces pero tú me preguntas de estos detalles, yo te diría yo sí. quiero consultarlo como una autoridad, porque usted sí, o sea, usted dirigió y debe tener la experiencia y sin duda la tiene. Y nosotros nos preguntamos, si Hugo habló en la mañana en Sol y tú lo quieres tomar detenido, usted que fue fiscal y procurador, porque en la noche, es obligado que son en la noche los allanamientos, o sea, es un poco para entender desde la perspectiva técnica, por qué se hace esto, el tema de que había niños pequeños, o sea, es una cosa como de maldad y vengativo, el proceso va así, eso es lo que quiero entender. Bueno, entonces salgo ahora de la parte de Estado, si se quiere, o de mi visión sobre la ética y la verdad y la justicia que para mí creo que debe prevalecer. Y entonces podemos entrar a esos aspectos técnicos. Exacto. Tal vez yo estoy muy influenciado por una posición que tenía Abel Rodríguez del Orbe de la flagrancia y no flagrancia. El término de apresar cuando hay flagrancia inmediatamente y de no apresar cuando no hay flagrancia. Sin embargo, también yo entiendo que en procesos muy graves y muy serios, ese concepto de flagrancia o no flagrancia tiene sus límites. Un caso de corrupción de una naturaleza grave, aún no sea flagrante, es un caso que puede ameritar prisión para evitar una serie de situaciones, no solo la huida, sino también que puedan manipularse pruebas. En este caso, igual no soy quien para estar juzgando algunos detalles porque también hay que estar en la situación. Yo decía Pero fuera es del así, hay que aire, ir con armas por largas, eso hay te que ir de decía, te voy a noche. contar Ajá. una historia. Estoy en algo muy técnico, no estoy hablando y más que tengo sentimientos encontrados. A Hugo le tengo un gran aprecio. Me imagino sus hijos, su familia, se me rompe el alma. Una vez, un fiscal a quien apreciaba mucho, hizo un allanamiento, fue a apresar a una persona. Fue con 1 o 2 policías. El policía le permitió a la persona ir al baño porque quería ir al baño. Sin embargo, no tomó la medida de precaución. Esa persona fue al baño, buscó una pistola y mató al fiscal en medio del allanamiento. Con hijos pequeños.
muchas veces la superioridad militar o policial en un allanamiento no es solamente para hacer un show, es simplemente que la superioridad manifiesta. Es fundamental para evitar cualquier peligro de la integridad de los actores que están ahí. Por eso yo no me atrevo a criticar puramente, porque ya bastantes escándalos hay aquí en muchos lugares del mundo, donde por no tener esa superioridad y ese manejo han sucedido crisis muy serias. No digo que sea el caso, personalmente creo mucho en el debido proceso, en la dignidad de las personas. ¿Por qué no permitían subir los abogados, como ambos abogados de Hugo ayer expresaban? ¿Por qué no permitían dar el nombre del fiscal, presentar la orden de allanamiento? No dudamos que había una orden. Y ahí vemos a Hugo precisamente en esas imágenes llorando mientras lo llevan, siendo filmado. Y por eso era la pregunta de una persona pública que no se ha ido en un año, la necesidad del aparataje de cómo es apresado, si es técnicamente así es que va el proceso. Lo ideal, lo correcto para mí técnicamente, es que sea citado y que ya en la citación dentro de la Procuraduría se le comunique ese arresto. Como hicieron con Jochi Gómez, porque Jochi fue ayer. Sin embargo, escuchaba a Laura, mi opinión, de que ella debió estar en medio del allanamiento. Yo, fiscal, nunca autorizaría a un abogado que esté en medio de yo buscando documentos que esté ahí viendo. O sea, no me parece, quiero mucho a Laura Acosta también, pero personalmente... Entonces, no es ilegal, como ella dice, que no le permitieran ver a su cliente. No, como yo voy a hacer un allanamiento y voy a estar con el abogado de la defensa en medio del allanamiento. Sobre todo uno con los fiscales, que cuando hacía allanamiento tenía uno que controlar la persona imputada. Si era de drogas, los policías o la DNCD que se cogían los teléfonos, los celulares, los relojes. Al final el fiscal vive una situación bastante compleja. No va a tener un abogado hablando, voceando, diciendo, cuidado, no va a tenerlo ahí. O sea, ¿tiene lógica? Eso no tiene ningún sentido. Doctor, lógica, quería para también entrar en contexto y a nuestra audiencia querida, 17 de abril del 2019, en un proceso también de apresamiento del expresidente del Perú, Alan García, él se encierra en la habitación y se pega un disparo. Entonces, para poner también, justificar más aún el procedimiento que usted acaba de explicarnos y compartirnos. Hay un tema, doctor, que me preocupa bastante. No, qué bueno que tú pones ese ejemplo del expresidente Alan García. Fue un fallo, precisamente, y eso lo tiene siempre que evitar. Hay imputados que se han tirado de una 10ª planta, y hay muchos casos, y todo pasa por el estrés, el nerviosismo, el miedo al escándalo, y creo que siempre hay que tener una serie de cuidados, y por eso juzgar tan así es muy delicado. Entonces, ¿por qué cuando él sale del Sol de la Mañana, ahí mismo en el parqueo de Sol, en la calle, van y lo buscan preso y evitan todo eso? Tal vez no tenían la orden de arresto. Yo no tengo por qué defender, yo no conozco los detalles, me estás poniendo a especular, pero tal vez no tenían la orden de arresto, tal vez no lo entendieron prudente, no sé. Doctor, yo no entiendo esa cosa, para no decir la palabra que le gusta al dominicano. Un año entero ese muchacho dando vueltas, ¿por qué había que hacer eso anoche? No, porque me preguntaste sobre algunas técnicas y yo te decía, bueno, voy a hacer un paréntesis muy delicado porque la gente puede malinterpretar, pero a mí me gustaría ir a lo que tú estás diciendo. ¿Por qué un año? ¿Por qué esperar el chantaje? ¿Por qué esperar la confrontación entre un presunto imputado con el mismo gobierno y el mismo presidente de la República? Traer a Pompeo. ¿Por qué ahora que pasan las elecciones? ¿Por qué seguir ocultando tantos casos de corrupción en este gobierno? Aquí lo más importante es que predomine la verdad y la justicia. Nadie que no haya cometido crimen, nadie que sea inocente debe ser imputado, pero una persona que cometió crimen, una persona que robó dinero público, una persona que verdaderamente hizo daño a la democracia, tiene que ser imputado. En este gobierno la mayoría de los casos están siendo guardados y solamente salen los casos, que el escándalo es tan grande, el chantaje es tan grande, que no hay alternativa para no hay alternativa que no sea hacer el caso. Esa es la pregunta más importante que tú me estás haciendo, Colombia, y yo creo que ese es el kit del asunto. Lo demás son cuestiones de forma que pueden ser corregidas o no, y que uno puede hacer una opinión a veces sin conocer los detalles, especulando, y puede cometer una serie de errores. Lo que sí creo es que en este gobierno la pus brota
en decenas de instituciones públicas y no hay una sola reacción en ese sentido, doctor, de castigar a esas personas. Uno de nuestros fanáticos es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Ellos ven nuestro programa como una manera de referente para ellos aprender de temas de comunicación política y de casos de estudio de política. Una de las críticas que le hacen a la oposición en la República Dominicana es que pudiera hoy, con todos los casos de corrupción que usted mismo acaba de describir, tener de rodillas al gobierno. Sin embargo, han cometido errores y autogoles. Uno de ellos que quiero saber su opinión es la expulsión de Carlos Amarante Barret, las declaraciones luego posteriores de Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República Dominicana, y luego vemos la renuncia del candidato alcalde por Santo Domingo, que perdió desafortunadamente Domingo Contreras. Entonces, en ese escenario, además, usted es candidato a la presidencia del Partido de Liberación Dominicana. Queremos saber su opinión de estas renuncias, de lo que está pasando al interior del PLD, el por qué usted quiere en ese mismo escenario o ambiente postular a la presidencia del partido, y qué opina honestamente del comportamiento de la oposición frente a los casos de corrupción en la República Dominicana. Estoy aspirando a la presidencia del partido, primero porque no voy a disfrutar, no voy a gozar cuando un compañero se va. Creo que es un momento de nosotros saludar que lleguen, rescatar a los que se fueron, a abrir a los jóvenes. Esa debe ser la posición nuestra en todo el sentido de la palabra. Segundo, el PLD tiene que tener una posición fuerte, responsable, constructiva, propositiva. Nosotros tenemos que estar cada día en los medios de comunicación, cada día haciendo ruedas de prensa, cada día acompañando a las comunidades en sus problemas. Hoy los apagones están destrozando a la familia dominicana. El costo de la energía eléctrica se ha duplicado y triplicado en cada uno de los hogares y el déficit del sector eléctrico ronda los 1.500 millones de dólares, casi 100.000 millones de pesos solamente por la ineficacia y la corrupción que impera dentro del sistema de administración energético de la República Dominicana. Y sí, aspiro a presidente para tener eso que tú estás diciendo, una voz fuerte, una voz con autoridad, con coherencia, para verdaderamente defender a los derechos de la ciudadanía. Y el último tema que me preguntaste tiene que ver con la corrupción. El PLD tiene que levantar la cabeza. Si alguien en nuestro gobierno se equivocó, bueno, es que asuma su responsabilidad, que predomine la verdad y la justicia, pero por el hecho de que alguien en nuestro gobierno se haya equivocado, no me quita a mí la facultad de denunciar, no me quita a mí la facultad como PLDista de reclamar que predomine esa verdad y esa justicia, que no haya impunidad y que los casos de corrupción en este gobierno, que son 1000 veces más que los casos de corrupción que pudo haber ocurrido en el PLD, que sean también conocidos, que sean también sancionados, que no haya impunidad. Vamos a ver entonces, doctor, vamos a ver un cambio en la estrategia comunicacional del Partido de la Liberación Dominicana. Vas a ver un presidente del PLD frontal en los casos de corrupción de este gobierno, reclamando, denunciando, orientando a la ciudadanía y dándole a conocer que todo esto del cambio no es más que un retroceso, que todo esto no es más que pose, que lo único que estamos viendo es un gobierno de más espuma y poco chocolate, con decisiones básicamente en función de la retórica. ¿Pero no le asusta que salga expulsado del PLD también por aspirar a la presidencia del partido? En esa misma línea, ¿con quién usted cuenta para aspirar a presidir el PLD si cada vez vemos más un PLD que el danilismo y el PLD ahora mismo es casi prácticamente igual, y todo el que es disidente como Amarante Barret le dan una patada por aquello? Entonces, ¿con quién usted cuenta? Esto no es contra nadie, lo he dicho, lo hago con mucho respeto al presidente del partido, pero nosotros contamos con la mayoría de los miembros del Comité Central que creen en una renovación. ¿En serio? Que creen en que se puede, que no ven la política ni el PLD en un fatalismo de que vamos a terminar como el PRD o el Partido Reformista, que sienten también temor de vernos en ese espejo de ellos, que siente que el PLD ha sido el partido que transformó la República Dominicana, que trajo el progreso, que trajo el desarrollo, que verdaderamente dejamos de ser un país de ingresos bajos para ser un país de ingresos medios
fruto del esfuerzo y el trabajo de la dirigencia del PLD. Yo cuento con esos miembros del Comité Central que se resisten a quedarse callados, que se resisten a ser sordos y mudos, que se resisten a un PLD que sea sumiso, que sea escondido, digamos, en la indiferencia de los problemas de la sociedad. Es un PLD militante, un PLD serio, un PLD trabajador que va a defender y que aspira nuevamente a gobernar y a dirigir los destinos del país. Colombia, con eso contamos, con Perdóneme, la esperanza doctor, de volver a ser el partido de la gloria a mí me sorprende que que usted me caracterizó diga al PLD. que usted me diga que cuenta con la mayoría de los miembros del Comité Central, un poco para entender quiénes fueron que firmaron la carta exigiéndole a Danilo y que lo hicieron cambiar de opinión después que le iba a entregar la presidencia del partido. ¿Quiénes son? Porque tengo entendido como que fue la mayoría que firmaron una carta, algo así, o que salieron a recoger firmas de Robert de la Cruz, me parece que encabezó eso. Entonces me quedé como con esa imagen, ahora que usted me dice que cuenta con la mayoría del Comité Central, estoy confundida. No te confundas, hay un respeto y siempre se va a mantener. Y de mi parte siempre habrá un respeto a alguien que fue tal vez el mejor presidente que ha tenido la República Dominicana. Pero una cosa es el respeto, el reconocimiento, y otra, que ese respeto no me permita a mí decidir que es tiempo de nuevas acciones, es tiempo de atender a lo que piensa la gente, la ciudadanía, de que nosotros necesitamos que un joven, por ejemplo, ve en el PLD el partido que le engranó, el partido que pueda cambiar el mundo, como digo yo, que sienta que satisface esas inquietudes de una sociedad mejor, un PLD que nuevamente pueda reencontrarse con sus orígenes, con sus principios, con sus valores, que sea orgulloso de sus obras, pero que sea humilde, humilde para pedir perdón, humilde para decir en algunos casos nos equivocamos, humilde como para decir estoy dispuesto a cambiar en algunas cosas. ¿Usted no teme que lo expulsen igual que Amarante? Yo no creo que pasen situaciones como esa. Y si usted no gana y Danilo se queda en la presidencia, Mira, ¿qué usted va a hacer? ¿a qué yo le temo? Yo le temo al fatalismo, a la inercia, yo le temo al inmovilismo, yo le temo a que nuestro partido no sepa ser resiliente, es decir, levantarse nuevamente. El ser humano no nació para estar en el suelo ni en el lodo, nosotros nacimos para volar, ¿Usted para ha echar hacia conversado adelante con Danilo así muchas como a nivel veces, privado? muchas Mire, veces. presidente, yo le voy a aspirar. Sí, sí, ¿Y qué dice hubo él? el respeto y también hubo un respeto recíproco de su parte. ¿Y qué dice él? ¿Ahí vamos a competir? Vamos a la batalla, son visiones diferentes. Mucha gente dice... Yo respeto la visión que él pueda tener. Personalmente tengo una visión muy diferente sobre el futuro del PLD y sobre lo que tenemos que hacer. Por un lado, pienso que en un momento determinado habían roles que jugar y visiones para ese momento determinado, pero hoy la sociedad cambió, las expectativas de la gente cambiaron y hoy el PLD tiene que ofertar a la sociedad otro tipo de visión y eso es lo que le estoy Mucha presentando. gente dice que usted se va y que usted está aspirando para tener una excusa como el danilismo lo va a aplastar, para entonces usted agarrar su maleta como hizo Domingo Contreras ayer e irse. ¿Qué usted tiene que decir? No lo había oído, pero no creo que vayan a aplastar Lea a las nadie. redes, lea las redes. Y te voy a decir algo, no nos van a aplastar ese día que se va a elegir el presidente del partido. Habrá una fiesta, habrá una renovación, habrá nuevas esperanzas en el PLD. Muchos de nosotros que tenemos 40 años en el partido, que tememos, que tenemos mucho temor que las cosas no caminen bien, siento que resucitará una nueva esperanza y el PLD volverá Doctor, nuevamente. en esa misma línea, gana. de usted ser nombrado o ganar las elecciones internas y ser presidente del Partido de Liberación Dominicana, ¿qué haría usted con estas personas que se han marchado del partido, que han renunciado? ¿Usted Los que han votado. Los que han sido también despedidos de alguna manera del partido, ¿usted lo regresaría? ¿Cuál sería el espíritu con el cual usted llegaría a la presidencia del Partido de Liberación Dominicana? El reencuentro, que el PLD sea un partido abierto, que todo el que se fue por algún disgusto regrese nuevamente, que podamos algunas heridas poder cerrarlas, que podamos sanar incluso algunas situaciones que hemos vivido en muchos años. Doctor, quiero decirle algo. Yo promovería la resolución del conflicto, la armonía y que podamos reencontrarnos. Quiero comentarle algo como aporte. Hace 2 días estuve en Chile. Michelle Bachelet es la segunda en las encuestas para el próximo presidente de Chile, la primera persona es Evelyn Matei, y hay otra persona que es de apellido Bodano y que es un diputado de la oposición, pero quería referirme a Michelle Bachelet. Pensaba mucha gente que ya estaba
completamente en el olvido. Ella pertenece al Partido Socialista de cuna, su último gobierno fue con el Partido Comunista, pero lo que quiero decir es que ella formó parte de una cosa que se llamó la concertación. No hay forma de llegar al gobierno, lo han dicho ustedes en muchísimas ocasiones, sin una alianza fuerte de pequeños partidos, minoritarios, medianos, grandes. Yo creo en lo personal que el PLD puede volver al poder, pero yéndome en la línea de Colombia y la que usted acaba de decir también, si tienen esa conversación íntima, lo primero, íntima, sin tanta publicidad y que se digan las cosas en la cara. Usted ve la oportunidad de que el presidente Danilo Medina o el expresidente entienda esa parte y diga, mira, podemos llegar al poder, si tengo que aislarme, me voy a aislar, voy a estar permanente, pero quiero nuevas voces en el partido, creo que podemos llegar al poder. Es decir, ¿ustedes han tenido esa conversación fuera de cámara con él? Yo lo que me pregunto, si tú y Colombia, que hizo otro comentario, están tan claros sobre el tipo de comportamiento que nosotros deberíamos tener, ¿por qué nosotros no estamos tan claros como están ustedes? Simplemente me estás diciendo algo que no sucede y que debería suceder. Se llama disonancia cognitiva. Cuando tú no aceptas la realidad, ahí podríamos traer a la doctora Iches, a Juana Núñez, expertas en conducta mental. Yo pienso que hay un tema quizás de que todavía no se acepta, y yo lo entendía para el 20, pero ya pasó el 24. O sea, ¿cuándo es que, con todo el respeto que merece, el expresidente Danilo Medina y la gente de su entorno van a despertar esta realidad? Usted, déjeme decirte comentario ahora yo de parte mía. Yo pienso, fuera de los afectos que nos unen de más de 20 años, cuando éramos consultores en el Poder Judicial, usted en su labor y yo en la mía, usted sería lo mejor que le puede pasar al PLD. Gracias. Si estuviéramos en una etapa de que pasaran cosas buenas, pero el mundo está como raro, debería pasar eso. Y podría el PLD tener una esperanza quizás de levantarse de las cenizas, porque dice Albert Einstein que loco es aquel que sigue haciendo lo mismo y espera resultados diferentes. Entonces, en respuesta a su pregunta, ¿por qué ustedes no lo entienden? Esa es mi explicación, disonancia cognitiva, no se acepta la realidad. Puede ser eso. Yo decía, y no quiero aburrir a la audiencia, y mucho menos a ustedes, pero todas las instituciones, las empresas trabajan con profesionales en el área de la psicología, en el área del manejo del pensamiento, de las relaciones conductuales, de la posibilidad de concertar. El PLD y todos los partidos políticos deberíamos en este momento trabajar con más profesionalidad y trabajar con profesionales. El PRM veo el mismo nivel de conflictividad, lo veo en la Fuerza del Pueblo, nosotros también. A veces los partidos nos autodestruimos, a veces no somos capaces de conciliar conceptos e ideas simplemente por un tema de egos o de personalidades, y tenemos que ser capaces de ir pasando de una etapa medio primitiva del manejo interpersonal a una etapa mucho más productiva, mucho más constructiva, que yo creo que eso le haría bien no solo a los partidos políticos, a las instituciones, sino al país también. Le deseo mucho éxito en sus aspiraciones, doctor. Yamel está del otro lado del estudio con una pregunta. Estamos conversando con Domínguez Brito, aspira a presidir el PLD y pues tiene acumulado una experiencia de Estado y en manejo también de procesos judiciales. A propósito del tema que es tendencia en todos los medios y redes sociales, el apresamiento anoche de Hugo Veras y de Jochi Gómez. Yamel. Bueno, aprovecho antes de hacer mi pregunta, me uno al comentario de Colombia, pienso en lo personal que si el Partido de la Liberación Dominicana no toma una decisión de cambiar de presidente, yo, Yamel Castro, entiendo que no vamos a ver al Partido de la Liberación Dominicana como gobierno de nuevo en la República Dominicana, porque creo que la población ya dijo que está bueno de que el expresidente Danilo Medina sea la cabeza. Por otro lado, para continuar con el tema que ha sido el tema central del día de hoy, mi pregunta es si usted tuvo alguna información, si sabe algo sobre este caso de ahora de la empresa de Jochi Gómez, Abrix SAS, que dijo que desde el 2020, dos meses antes de que el actual presidente Luis Abinader tomara el poder, fue que se firmó ese contrato con Abrix SAS y con el Ministerio de Defensa. ¿Hubo alguna anomalía al respecto? ¿Alguna información que usted maneje? Mira, no conocía los detalles. Ahora que ustedes han hecho un magnífico programa también, viendo todos los puntos de vista, me he empapado un poco sobre los detalles. Sí veo por lo que ha salido que es un asunto muy grave, muy serio, muy delicado, y que amerita que todas las instituciones que tienen que ver con la persecución y con la investigación se pongan al unísono para buscar la verdad. La verdad por encima de todo, caiga quien caiga, la justicia debe prevalecer,
no debe haber, no podemos tener vacas sagradas, como se dice comúnmente. Y lo que está pasando es que es un escándalo de magnitudes muy altas, y lo que se vislumbra en los próximos días por las amenazas que se han hecho de decir y de comentar es que parece que hay algo mucho mayor a lo que estamos viendo. Por eso hay que profundizar en todo esto. Dice Guillermo Gómez el día de hoy, en el programa hoy mismo, que por qué a una empresa privada se le da un contrato de esa naturaleza, y precisamente se da en plena transición. O sea, es Paulino C., ministro de Defensa del gobierno de Danilo pasado, que firma este contrato con Jochi Gómez. Usted, que ha sido un hombre de Estado, que ha tenido varios puestos, ¿usted escuchó hablar de Jochi Gómez como una figura contratante en el gobierno del PLD? Nunca, nunca, al revés. Yo pensaba que había serios problemas con los dirigentes del PLD, ¿no? Por eso hoy en la mañana es que me entero de esto que estás diciendo por los medios. Sí había escuchado sobre muchas posibilidades de acción respecto a las libertades individuales de esta persona, de que había promovido de manera privada operaciones no muy santas. Sin embargo, eso eran lo que se decía en los medios. Creo que aquí lo que hace falta es voluntad y llegar hasta las últimas consecuencias. Finalmente, después de todos los parabienes que los tres le hemos Qué deseado. lindo. Yo me voy aquí con una alegría, mira, esa escalera. Sí. Qué bueno, ya lo dijimos. Ahora la Empezar pregunta. una mañana así es muy bonito. ¿Verdad que si una nueva mañana hay un nuevo inicio? La última pregunta es del Ministerio Público Independiente. En la reforma. Y me encantó la respuesta de Yamel con esa, wow. Si fuera abogado hubiera dado un knockout. Exacto, ahí dijo que a Milton Morrison también hay que llevarlo a la chirola. Entonces, ¿hay Ministerio Público Independiente? ¿Es necesario? No, ella no dijo eso así, ¿no? Gracias. ¿Es necesaria la reforma de Luis Abinader? Usted que ha estado, que conoce las entrañas del Ministerio Público, ¿es necesaria una reforma para tener un Ministerio Público independiente? Y si usted considera que este Ministerio Público actúa independiente. Es que la misma espuma, lo que tú decías, eso es como los 10.000 deportados a la semana. Es una cosa que tú eso es imposible, no lo van a lograr. Tú te queda. La reforma constitucional para un Ministerio Público Independiente, o sea, yo decir que voy a poner un Ministerio Público Independiente porque en vez de nombrar por decreto al Procurador General de la República, lo voy a nombrar mediante una terna que me la va a aprobar el Consejo de la Magistratura, que yo mismo soy quien lo controlo, y que ahora, en vez de tener una permanencia indefinida, a menos que tenga una falta o conveniencia, ahora será por 2 años y lo voy a evaluar. Esa ¿Es lo mismo? No, es peor, porque ese procurador lo que va a sentir es un cuchillo en la espalda, que se va a sentir que en 2 años lo van a quitar y no va a tener ninguna estabilidad para desarrollar ningún proyecto aparte, de 2 construcción. años, un procurador. Era 4 la inamovilidad, ahora es 2, pero eso es un sentimiento inverso, que en vez de dar estabilidad lo que da es inestabilidad. Entonces, ¿tiene miedo el presidente que después que salga, porque él dice que no va más, el procurador que quede lo persiga o le persiga a su gente? No, porque eso no altera absolutamente nada. Incluso la propuesta que está haciendo el presidente no es para controlar el Ministerio Público cuando él salga, porque es por 2 años. Ahí tampoco voy a ser injusto con él. Simplemente la visión del sistema de justicia, él no es abogado, pero quienes los orientan, muchos de ellos que yo respeto mucho, indudablemente han perdido la perspectiva y han perdido una oportunidad linda. El presidente perdió la oportunidad de la segunda ola de reforma judicial, la perdió, y él pudo haberlo hecho si hubiese sido bien orientado. Una reforma nueva procesal penal, una reforma del sistema civil, una reforma en el sistema laboral, una reforma en el sistema de investigación con la policía. Todo eso tiempo perdido. Mírate la policía hoy. ¿De qué reforma policial me habla? Cuando tú ves la corrupción en las cárceles, la corrupción en los chantajes, en los peajes, sean los microtraficantes, en policías hoy, al servicio de un microtraficante para golpear a otro microtraficante. Realmente nosotros estamos en uno de los procesos más difíciles en términos de institucionalidad. Bueno, tenemos una situación aquí con este entrevistado, como anuncié al principio, porque tiene tantas aristas por donde tocar temas y tenemos varios compromisos. Está la doctora Isis con nosotros, tenemos otros invitados, así es que vamos a dejarlo hasta aquí para invitar a Domínguez Brito, quizá un coloquio más extendido, ¿verdad? Gracias, de verdad, fuerte abrazo y mi admiración a todos ustedes. Bueno, muchas gracias, no se doctor. muevan, señores, que venimos con más
Explicamos también cómo Hugo Veras está en una situación que se ve está demacrado, mucha gente dice que ha envejecido 10 años en 10 meses. Todo esto lo vamos a explicar en el impacto psicológico y emocional también cuando regresemos. No se muevan.